Hace un tiempo atrás, no muy atrás, tuvimos un presidente con bastante poder adquisitivo que decía casi orgullosamente haber sido un estudiante de tres. De tres. Definitivamente que siendo el presidente de la República, ese comentario no era muy atinado. ¿Por qué? Porque proyectas una imagen mediocre sobre los adolescentes, los estudiantes y los jóvenes del país. Sin embargo, esta persona tenía su fortuna familiar, lo cual se le respeta. Ese pequeño detalle de una persona adinerada, hablando tan francamente que era un estudiante de tres, no es más reflejo, no es mayor reflejo que el de nuestra sociedad, tal cual, ¿no? Aquí las personas que más estudian no necesariamente son los que más ganan, y así ha sido siempre. Pero que lo diga un presidente o lo haga ver como que la educación no sirve, tiene otra connotación. Yo en lo personal hubiera resaltado un poquito más el profesionalismo. Sin embargo, en ese gobierno, curiosamente, me pareció que había como una especie de tendencia de reemplazar el profesionalismo o la educación por el entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el entrenamiento y la educación? Que el entrenamiento es para un solo modelo de problemas específicos. La educación te habilita mentalmente para afrontar diferentes modelos, diferentes tipos de soluciones y calidad de soluciones. En consecuencia, la educación es algo más abarcador que el entrenamiento. Sin embargo, existía una tendencia aquí para que todo el mundo aprendiera inglés e informática. Supongo que las dos cosas en el sentido empresarial, ¿no? En el sentido de anda mi negocio y trabájame mejor mis sistemas o habla mejor con mis proveedores o clientes, ¿no? Eso era un entrenamiento, hacia allá nos dirigíamos, pues, y hubo un momento en que se explotaron los call centers y el futuro estaba allí, pues. ¿Para qué el muchacho iba a trabajar, a estudiar si podía trabajar en un call center? Y de verdad que los salarios eran considerables. ¿Para qué el profesor iba a dar clases de inglés en una escuela si podía trabajar en un call center y le pagaban más? O sea, todo este tipo de cosas esbozaba una disparidad entre la realidad del mercado nacional y lo que se decía en las casas y en las escuelas y en las universidades sobre la educación. Panamá siempre existió una disparidad entre el poder adquisitivo del mercado y lo que se genera en las universidades. Técnicamente, el muchacho cuando sale de la universidad empieza a aprender. En consecuencia, con ese segundo aprendizaje, los salarios son pequeños, porque el individuo tiene que volver a aprender por un bache entre lo que obtuvo de la universidad y cómo ejerce. Entonces, por ese proceso de reeducación se le pagaba a una persona menor cantidad de dinero. El problema es que jamás le actualizan el salario, ¿no? Es el pequeño problema de todo esto. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que habiendo tanta disparidad, tanta discordia entre lo que se genera en nuestras universidades y lo que realmente se aplica en la vida profesional panameña, ¿cómo podemos hablar de idoneidad? ¿De qué forma podemos hablar de idoneidad con un presidente que decía pues que él era orgullosamente, no sé si decía orgullosamente o qué, pero su actitud era como que bueno, yo soy un estudiante de tres y qué? ¿Cómo podemos hablar de idoneidad con eso?
Sin embargo, vuelvo y repito, detrás de esa expresión tan veraz, tan, tan real, hay toda una realidad social de nuestro país muy compleja. Y vuelvo y reitero, ¿quién hablar o cómo se habla de idoneidad en Panamá? Peor aún, se rumoró de un ministro que ahorita mismo está en ciertos tejemanejes judiciales, no sé, que ni siquiera había terminado la universidad, la secundaria, que sí la había terminado, no la había terminado. También se rumoró eso. Entonces, con un presidente que hablaba así, y un ministro asá, podemos hablar de idoneidad, podemos hablar de personas aptas para los puestos. Tendríamos que redefinir el concepto de la palabra apto. Si apto es un 3 o apto es llegar a la universidad. Peor aún, mucho peor aún, teníamos un candidato que decía, me parece, haber terminado la primaria. Candidato presidencial. Vuelvo y reitero, podemos hablar de idoneidad. Habría que escarbar un poco, pues, porque también existen los empíricos entre los académicos y los empíricos de la vida. Pues Panamá en su praxis tiene una mezcla entre empirismo y formación. Vuelvo y repito, porque estamos pagándole a la gente salarios paupérrimos, porque exigimos lo que no podemos pagar y porque a veces hablamos de idoneidad, pero comemos del empirismo, del autodidacta. Ahora bien, a mí me surge la duda de cómo una persona que pasó por una universidad pudo haber sostenido durante tanto tiempo una mentira tan flagrante.